Hay una versión de ti que murió sin hacer ruido. No hubo funeral, no hubo despedida. Simplemente dejó de aparecer un día y tú seguiste adelante como si nada hubiera pasado, como si su ausencia fuera normal, como si perder esa versión de ti mismo fuera solo parte del proceso de crecer. Pero esta noche, mientras el mundo afuera se ha quedado en silencio y tú estás a solas con tu mente, algo en ti sabe que no fue solo crecer. Algo en ti sabe exactamente de lo que estoy hablando. Porque a veces, en los momentos más quietos, en ese instante antes de que el sueño te lleve, lo sientes. Un peso que no tiene nombre, una pregunta que no terminas de formular, una sombra que camina contigo y que tiene tu misma cara, pero con ojos distintos, ojos que todavía creen, ojos que todavía esperan, ojos que no han aprendido todavía a resignarse. Ese eres tú, el que podrías haber sido. Y esta noche vamos a mirarlo de frente, no para torturarte, no para llenarte de culpa, sino porque hay un poder oscuro y transformador en enfrentar lo que has evitado mirar. Porque el hombre que ignora sus versiones abandonadas no las entierra, las deja vivas en su interior, consumiéndolo desde adentro, saboteando cada nuevo intento, susurrando en el momento de mayor silencio que ya es demasiado tarde, que ya no vale la pena, que ese tren ya pasó. Eso es lo que vamos a detener esta noche. Quédate conmigo. Lo que viene no es fácil, pero lo que viene te lo debes. El primer abandono. Piensa en la primera vez que renunciaste a algo que realmente querías. No me refiero a una preferencia pequeña. Me refiero a algo que sentías en el cuerpo. Algo que cuando lo imaginabas, algo en tu pecho se encendía con una luz que no entendías del todo, pero que reconocías como tuya, completamente tuya. Quizás era una vocación, una persona, una manera de vivir, un sueño que no tenía nombre todavía, pero que tenía forma, tenía temperatura, tenía una urgencia, que se sentía como hambre. ¿Lo tienes en mente? Bien, ahora recuerda el momento exacto en que decidiste no perseguirlo. Porque hubo un momento. No fue una erosión, gradual, aunque así lo recuerdes. Hubo una decisión. Puede que haya sido disfrazada de razonamiento, de madurez, de responsabilidad. Puede que alguien te haya dicho algo, y tú hayas elegido creerlo. Puede que hayas comparado ese sueño con la realidad, y hayas decidido que la realidad ganaba, que la realidad siempre gana. Puede que simplemente hayas tenido miedo, y que ese miedo haya sido suficiente. Hubo un momento, y en ese momento, una versión de ti comenzó a desaparecer. No de golpe. Eso nunca pasa de golpe. Primero se fue la urgencia, luego la frecuencia con la que pensabas en ello, luego los planes concretos, luego incluso el dolor de haberlo perdido. Y cuando el dolor desaparece, crees que ya sanaste, crees que ya lo superaste. Pero la verdad es que simplemente aprendiste a no mirar en esa dirección. Carl Jung lo llamó la Tusotsemoko, sombra. Esa parte de nosotros que no integramos, que reprimimos porque nos resultó inconveniente, peligrosa, demasiado expuesta. Y la sombra no desaparece, se acumula, se asienta en el fondo de la psique como sedimento, y desde allí colorea todo lo que haces. Cada relación, cada decisión, cada momento en que estás a punto de atreverte, y algo en ti pone el freno sin que entiendas por qué. Ese freno tiene el rostro del hombre que decidiste no ser, lo que enterraste para sobrevivir. Hay cosas que enterramos para sobrevivir. Eso es real. No te estoy juzgando. La infancia te enseñó que ciertas partes de ti no eran bienvenidas. No siempre con crueldad, a veces simplemente con silencio, con una mirada, con la ausencia de reconocimiento en el momento exacto en que más lo necesitabas. Aprendiste rápido. Los niños siempre aprenden rápido. Cuáles versiones de sí mismos reciben amor y cuáles generan incomodidad. Y elegiste el amor. Claro que lo elegiste. Todos lo elegimos. Entonces te hiciste más pequeño en algunos aspectos, o más grande en otros, para compensar.
Construiste una personalidad funcional, un personaje que supiera moverse en el mundo sin demasiada fricción, sin demasiada exposición, sin demasiado riesgo. Y ese personaje funcionó. Te trajo hasta aquí. Pero hay un costo. El costo es que ahora hay una distancia entre quién eres y quién podrías ser. Una brecha que a veces no ves en el día a día, ocupado como estás, moviéndote de obligación en obligación, de pantalla en pantalla, de semana en semana. Pero la brecha existe, y esta noche, en el silencio, la estás sintiendo. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no? No por generosidad genuina, sino por miedo. Miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a que si mostrabas lo que realmente querías, alguien te lo negaría, y eso dolería demasiado. Entonces mejor no querer. Mejor adaptar el deseo a lo que parece posible, a lo que parece aceptable, a lo que no pone en riesgo la aprobación que todavía, en algún rincón, sigues necesitando. ¿Cuántas veces callaste lo que pensabas? No porque no tuvieras nada que decir, sino porque la versión tuya que hablaba sin filtros ya no era bienvenida, ya no era segura, ya no encajaba en la identidad que habías construido con tanto esfuerzo. ¿Cuántas veces miraste la vida de otro, no con admiración genuina, sino con ese dolor sordo que no te atreves a llamar envidia, porque la envidia implica que querías algo que no tienes? Y tú no puedes querer eso. Tú ya elegiste. Tú ya eres esto. El hombre que podrías haber sido no te mira con acusación, te mira con tristeza. Con la tristeza de alguien que sabe que fue real, que existió, que tenía forma y peso y posibilidad, y que simplemente no fue elegido. Robert Frost escribió sobre dos caminos que se bifurcaban en un bosque, y durante décadas, ese poema fue malinterpretado como una celebración de la originalidad, del camino menos transitado. Pero si lo lees con atención, si lees lo que Frost realmente escribió, el narrador reconoce que ambos caminos eran casi idénticos, que la diferencia era mínima, y que sin embargo, años después, inventaría una historia sobre cómo tomó el menos transitado, y eso haría toda la diferencia. No porque fuera verdad, sino porque necesitaba creer que su elección fue significativa, que no fue aleatoria, que no fue simplemente miedo, o inercia, o circunstancia. Eso hacemos, todos. Construimos narrativas sobre nuestras elecciones para no tener que enfrentar el peso de lo que no elegimos. Dices que elegiste la estabilidad porque eres responsable. Puede ser verdad, pero también puede ser que elegiste la estabilidad porque la incertidumbre te aterraba, y era más fácil llamarlo responsabilidad que llamarlo miedo. Dices que dejaste esa relación porque no era lo correcto. Puede ser verdad, pero también puede ser que la dejaste porque amar de verdad requería una vulnerabilidad que no estabas dispuesto a sostener, y era más fácil llamarlo incompatibilidad que llamarlo cobardía emocional. Dices que abandonaste ese sueño porque era poco realista. Puede ser verdad, pero también puede ser que lo abandonaste antes de descubrir si era realista o no, porque la posibilidad del fracaso era más insoportable que la certeza del abandono. No te estoy diciendo que tus elecciones fueron equivocadas. No tengo forma de saberlo. Nadie la tiene. Lo que sí te estoy diciendo es que la historia que te cuentas sobre esas elecciones importa. Porque esa historia determina si puedes aprender de ellas o si simplemente las repites. Y hay una diferencia enorme entre decir, elegí esto con conciencia, conociendo el costo, y decir, no tuve opción, cuando sí la tuviste. Porque cuando niegas que tuviste opción, también niegas que puedes tener opciones ahora. Y ahí es donde el hombre que podrías haber sido se convierte en una trampa, en lugar de en una brújula. Esta noche quiero que pienses en el tiempo, no en abstracto, en tu tiempo. ¿Cuántos años tienes? No importa el número exacto. Lo que importa es esto. ¿Cuánto de ese tiempo lo has vivido plenamente consciente de que era irrecuperable? ¿Cuántos días pasaron
mientras tú esperabas que llegara el momento correcto, las condiciones correctas, la versión correcta de ti mismo que finalmente estaría listo. El tiempo no espera que estés listo. El tiempo avanza con una indiferencia que debería aterrarte, pero que aprendimos a normalizar, porque mirar el reloj directamente duele demasiado. Entonces miramos las pantallas, entonces nos ocupamos, entonces posponemos. No con cobardía consciente, sino con la anestesia suave de la distracción constante. ¿Cuántas noches como esta han pasado ya? ¿Cuántas veces te has quedado en ese espacio entre la vigilia y el sueño, sintiendo ese peso sin nombre, y has elegido dejarlo pasar, dejarlo hundirse de nuevo en el olvido, convencerte de que mañana, o la próxima semana, o cuando termine esto que está pasando ahora, ¿te harás cargo? El mañana es la mentira favorita del miedo. Los estoicos tenían un concepto que hoy parece brutal, pero que era simplemente honestidad. Lo llamaban memento mori. Recuerda que vas a morir, no como morbosidad, sino como herramienta de claridad, como una manera de preguntarse si lo que estás haciendo con tu tiempo vale la pena a la luz de su finitud. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos que jamás existió, se lo recordaba a sí mismo cada mañana. Y no lo hacía para deprimirse. Lo hacía para evitar el lujo de la postergación, para evitar el error de actuar como si el tiempo fuera un recurso infinito cuando es el más escaso de todos. ¿Qué harías diferente si supieras con certeza cuánto tiempo te queda? No como pregunta retórica, como pregunta real. Porque en cierta medida ya lo sabes. No la fecha exacta, pero sí la textura de tu tiempo. Ya sabes si tu energía es la de alguien que está desperdiciando lo mejor que tiene. Ya sabes si tus días tienen el peso de algo construido con intención o la ligereza de algo que simplemente pasa. Esa diferencia, la diferencia entre vivir intencionalmente y simplemente dejar que el tiempo transcurra, es la diferencia entre el hombre que eres y el hombre que podrías haber sido. Y todavía podría ser. No te estoy diciendo que tienes que salir corriendo y cambiar todo ahora mismo. Eso también es una forma de huida. El movimiento frenético como sustituto del movimiento verdadero. Te estoy hablando de algo más oscuro y más honesto que eso. Te estoy hablando de que el tiempo que ya pasó no vuelve y que cada día que vives sin integrar al hombre que podrías haber sido es un día que ese hombre pesa más, no menos. Porque lo que no integramos no desaparece. Crece, se complica, se convierte en resentimiento, en apatía, en esa sensación difusa de que la vida que vives no termina de ser la tuya, aunque no puedas señalar exactamente qué le falta. Lo que le falta eres tú, el tú que no elegiste ser todavía. Hay algo que nadie te dice sobre la identidad que construiste, y es esto. La identidad que construiste para sobrevivir no es la misma que necesitas para vivir plenamente. Son cosas distintas, sobrevivir y vivir plenamente. Y el problema es que cuando llevas mucho tiempo sobreviviendo, cuando esa identidad funcional lleva años siendo tu manera de estar en el mundo, empieza a sentirse como tú. Empieza a sentirse no como una adaptación, sino como una esencia. Y entonces cuestionarla se siente como una amenaza existencial, no como una oportunidad de crecimiento. Cuando alguien te desafía, cuando una situación te exige algo diferente de lo que sabes dar, cuando la vida te presenta una bifurcación que apunta hacia ese hombre que podrías haber sido, algo en ti se cierra, se defiende, genera razones perfectamente lógicas para no moverse. Y esas razones suenan convincentes, porque tu mente es inteligente y lleva años perfeccionando este sistema de protección. Pero la protección tiene un precio. El precio es la rigidez. El precio es que ciertas conversaciones no puedes tenerlas. Ciertas experiencias no puedes habitarlas. Ciertas versiones del amor, del trabajo, de la creatividad, del riesgo, están cerradas para ti, porque abrirlas implicaría cuestionar quién eres. Y eso, tu sistema nervioso lo registra como peligro. Nietzsche lo llamó el espíritu del camello.
el que carga con el peso de todos los debería, de todas las expectativas, de todas las identidades que otros necesitan que seas. Y hay un momento, en la vida de cualquier hombre que quiera vivir de verdad, en que ese camello tiene que convertirse en león, no para destruir todo lo construido, sino para elegir conscientemente qué conservar y qué soltar, para dejar de cargar con lo que carga por inercia y empezar a cargar solo con lo que eligió libremente. ¿Cuánto de lo que cargas elegiste? ¿Y cuánto simplemente acumulaste porque nadie te dijo que podías dejarlo? Piensa en las creencias que tienes sobre ti mismo, las que suenan como hechos, pero que en realidad son historias. Soy de las personas que no puede hablar en público. Yo no sirvo para los negocios. Nunca he sido bueno manteniendo relaciones. No tengo disciplina suficiente para eso. No soy el tipo de persona que hace ese tipo de cosas. ¿Desde cuándo crees eso? ¿Desde siempre? No. Desde un momento específico en que algo pasó, o alguien dijo algo, y tú, con la mente de un niño o de un adolescente que todavía no sabía filtrar, incorporaste esa información como verdad permanente, y desde entonces la has validado, la has buscado en cada experiencia, la has confirmado cada vez que te convenía no intentarlo. Eso es lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. La mente humana no busca la verdad, busca la coherencia, busca confirmar lo que ya cree. Y si crees que no puedes, encontrarás evidencia infinita de que no puedes, porque hay evidencia infinita de cualquier cosa si sabes cómo mirar. El hombre que podrías haber sido no tenía menos limitaciones que tú. Tenía una relación diferente con ellas. No las usaba como definición, las usaba como información, como material de trabajo, como el punto de partida, no como el destino final. Esa es la diferencia que importa esta noche. Lo que el hombre que podrías haber sido te diría. Imagina que puedes sentarte frente a él, frente al hombre que podrías haber sido. No es una figura idealizada, no es perfecto ni invulnerable. Tiene sus propias heridas, sus propios límites, sus propias sombras. Pero tiene algo que tú has estado esquivando. Tiene una relación honesta con lo que quiere. No necesariamente la tiene todo resuelto, pero tiene esa honestidad como base. Esa disposición a mirarse sin demasiadas capas de autoengaño. ¿Qué te diría? No te diría que fallaste. Te diría que elegiste el dolor conocido sobre el dolor desconocido, y que eso es humano. Pero que el dolor conocido también tiene un costo, que la comodidad también duele, solo que duele de una manera más lenta y más difusa, una manera que es más difícil de rastrear hasta su fuente. Te diría que no es demasiado tarde, pero que esa frase, no es demasiado tarde, tiene que dejar de ser un consuelo y convertirse en una exigencia. Porque mientras funcione como consuelo, seguirás usándola para posponer. Y hay algo en ti que lo sabe. Te diría que los caminos que no tomaste no son todos trágicos. Algunos no habrían funcionado. Algunos habrían sido errores hermosos, pero errores al fin. Pero te diría que no lo sabes, que nunca lo sabrás, y que esa incertidumbre es parte del precio de existir como ser consciente con voluntad y miedo a partes iguales. Y luego te diría algo que va a doler. Te diría que el problema no fue que no tuvieras las condiciones necesarias. El problema fue que esperaste a tenerlas. El problema fue que confundiste la preparación con el procrastinar, la prudencia con la parálisis, la paciencia con la resignación disfrazada de virtud. Te diría que el momento en que eras más capaz, más vivo, más conectado con lo que querías, lo dejaste pasar esperando estar más listo. Y que ahora cargas ese momento como una piedra invisible en el pecho. Esa piedra tiene un nombre. Se llama potencial no ejercido y pesa más que cualquier fracaso. Hay una pregunta que quiero que te hagas con toda la honestidad que puedas sostener esta noche. Y la pregunta es esta. ¿Cuántas de tus decisiones más importantes las tomaste en función de lo que otros esperaban de ti? No los demás en abstracto.
personas específicas, tu padre, tu madre, la persona que amaste primero y cuya mirada todavía buscas en los ojos de todos, el grupo en el que querías encajar, la identidad que prometía protección si la sostenías con suficiente convicción. La aprobación es una droga, y como toda droga, el efecto inicial se siente como alivio, como pertenencia, como amor, pero la tolerancia aumenta. Necesitas más dosis, y con el tiempo, ya no vives para construir algo tuyo. Vives para no perder lo que te da la aprobación de los demás. Vives a la defensiva. Vives mirando hacia afuera para saber si lo que sientes adentro tiene permiso de existir. El hombre que podrías haber sido no esperaba ese permiso. No porque fuera arrogante o insensible, sino porque había desarrollado algo que tú todavía estás construyendo. Un punto de referencia interno. Una brújula que no depende del clima emocional de las personas a su alrededor para saber en qué dirección moverse. Eso no se construye de una vez. Eso se construye decisión a decisión. Cada vez que eliges tu propia evaluación sobre la de alguien más. Cada vez que soportas la incomodidad de la desaprobación sin colapsar. Cada vez que te permites querer lo que quieres sin pedir disculpas. Esa brújula interna se vuelve un poco más precisa. Pero hay que empezar. Y empezar implica reconocer que llevas tiempo viviendo, en alguna medida, la vida que otros necesitaban que vivieras. Y que eso tiene un nombre. Y el nombre no es responsabilidad ni sacrificio. El nombre es disociación. Vivir desde afuera hacia adentro, cuando la única dirección que da vida es de adentro hacia afuera. El miedo disfrazado de sabiduría. Hay algo que el miedo hace con una habilidad que merece ser reconocida. Se disfraza de sabiduría. No llega a ti con cara de miedo. Llega con argumentos. Llega con precedentes. Llega con la voz de personas que se preocupan por ti y que han visto suficiente mundo para saber que los sueños grandes generalmente terminan en decepción. Llega vestido de madurez, de experiencia, de realismo. Y el problema es que a veces tienes razón. A veces, el impulso que te propone seguir sí es imprudente. A veces la advertencia sí es válida. Y eso hace más difícil distinguir cuando el miedo te está protegiendo, de verdad, y cuando simplemente te está encerrando. La manera de distinguirlos es esta. La sabiduría genuina te informa sobre los riesgos, y luego te deja decidir. El miedo disfrazado de sabiduría te informa sobre los riesgos, y luego te paraliza. Te convence de que la única decisión inteligente es no decidir, es esperar, es prepararte un poco más, es acumular un poco más de seguridad antes de moverte. Y así pasan los años. No todos los riesgos valen la pena correrlos. Eso también es verdad. Pero hay una categoría de riesgo que casi siempre vale la pena y que el miedo casi siempre te convence de evitar. El riesgo de ser auténtico. El riesgo de decir lo que piensas. El riesgo de querer lo que quieres. El riesgo de intentar lo que siempre quisiste intentar aunque no sepas con certeza si vas a lograrlo. Ese riesgo, el riesgo de vivir en primera persona, es el único que el arrepentimiento nunca perdona que no hayas tomado. El hombre que podrías haber sido no era más valiente que tú. Simplemente había aprendido a moverse con el miedo, en lugar de esperar a que el miedo desapareciera. Porque el miedo no desaparece. Se vuelve compañero cuando dejas de tratarlo como obstáculo y empiezas a tratarlo como información. Cuando preguntas no qué tengo que perder, sino qué me está diciendo este miedo sobre lo que realmente importa. Porque el miedo más intenso, el miedo que más paraliza, generalmente apunta exactamente hacia donde más necesitas ir. Todos hablan de segundas oportunidades como si fueran eventos externos, que llegan o no llegan, como si el universo te las concediera o te las negara según algún criterio que escapa a tu control. Pero la segunda oportunidad más importante que existe no llega desde afuera, sucede adentro. Y sucede en el momento en que decides dejar de ser el narrador que justifica el pasado y convertirte en el arquitecto que construye desde la honestidad del presente. No puedes recuperar los años que pasaron. Eso es real. Y hay que sentir ese dolor sin anestesiarlo, sin convertirlo en rabia,
o en cinismo, sin usar la pérdida del pasado como excusa para no moverse en el presente. Hay que sentirlo limpio, hay que llorar, si es necesario, por las versiones que no viviste. Hay que hacer ese duelo con dignidad, y luego hay que levantarse, no con optimismo de manual de autoayuda, con algo más oscuro y más real que eso, con la determinación fría del hombre que ha mirado el fondo, que ha visto exactamente lo que evitó, que ha contado el costo completo de sus elecciones, y que aún así, o precisamente por eso, decide que el tiempo que queda merece algo diferente. Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirse en quien realmente eres, no en quien te dijeron que eras, no en quien el miedo te permitió ser, sino en la totalidad de lo que puedes ser cuando integras tus sombras en lugar de huir de ellas. Cuando el hombre que podrías haber sido deja de ser un fantasma que te persigue y se convierte en una dirección que te llama. La diferencia entre los dos es enorme. Un fantasma te paraliza, una dirección te mueve. Esta noche, si eres honesto contigo mismo, si dejas que estas palabras lleguen a donde duelen en lugar de procesarlas desde la distancia segura de la intelectualización, algo en ti sabe exactamente qué versión de ti mismo has estado evitando. Algo en ti conoce la primera decisión concreta que llevas posponiendo. Algo en ti ya tiene la respuesta a la pregunta que todavía no te has atrevido a formular en voz alta. Quiero hablarte del hombre incompleto, no como insulto, como descripción honesta de lo que somos cuando no integramos nuestras partes abandonadas. El hombre incompleto es funcional, cumple, produce, mantiene relaciones, tiene logros que otros reconocen y que él mismo no termina de sentir como suyos. Hay en su vida cosas buenas, reales, que no son una ilusión, pero hay también una especie de distancia entre él y su propia existencia, una sensación de ser un espectador de su propia vida más que su protagonista, de ir cumpliendo etapas, sin estar del todo presente en ninguna. El hombre incompleto usa la ocupación como anestesia. Se llena de compromisos para no tener espacio para las preguntas que sabe que no ha respondido. Trabaja más de lo necesario, no por ambición, sino por miedo al silencio. Llena sus noches de estímulo para no tener que enfrentarse al vacío que aparece cuando todo se detiene. Y en los momentos de quietud, en momentos exactamente como este, el hombre incompleto siente algo que no sabe cómo nombrar. Puede que lo llame tristeza, aunque no tenga motivo concreto para estar triste. Puede que lo llame ansiedad, aunque no haya ninguna amenaza específica. Puede que simplemente lo llame cansancio y se diga que necesita dormir más, distraerse más, hacer más. Pero lo que siente no tiene cura en más. Lo que siente tiene cura en honestidad, en la disposición a sentarse con las preguntas difíciles y dejar que encuentren sus respuestas. Aunque esas respuestas impliquen cambio, impliquen pérdida, impliquen el dolor limpio de soltar algo que ya no sirve, aunque se haya sentido como seguridad durante mucho tiempo. Eres ese hombre. No tienes que responderme a mí. Respóndete a ti mismo, esta noche, en este silencio. Respóndete con toda la honestidad que llevas tiempo guardando para un momento que nunca llegaba. El momento es ahora. Voy a decirte algo que quiero que escuches de verdad, no como consuelo, sino como desafío. El hombre que podrías haber sido no es solo pasado, es también futuro. Hay versiones de ti que todavía no han existido, que todavía son posibilidad pura, que esperan no en el arrepentimiento de lo que no fue, sino en la honestidad de lo que todavía puede ser. Pero para llegar a ellas, tienes que hacer algo que el sistema que te protege resiste con todas sus fuerzas. Tienes que soltar la narrativa de que ya es demasiado tarde, de que ya tienes demasiados compromisos, demasiadas responsabilidades, demasiada historia construida para cambiar de dirección en lo que importa. Esa narrativa es la guardiana del hombre incompleto. Es el muro que impide que el hombre que podría ser se vuelva presente. Soltar esa narrativa no significa irresponsabilidad,
No significa abandonar todo y empezar desde cero. Significa primero, reconocer honestamente en qué áreas de tu vida has estado viviendo, por inercia o por miedo, y no por elección consciente. Y luego, uno por uno, con paciencia y con determinación, comenzar a tomar decisiones desde un lugar más real. Quizás significa una conversación que has estado evitando. Quizás significa comprometerte con algo que siempre quisiste hacer y que siempre has pospuesto. Quizás significa dejar de fingir que estás bien en un lugar en que claramente no lo estás. No para destruir ese lugar, sino para ser honesto sobre lo que necesitas que cambie. Quizás significa, simplemente, empezar a tratarte con la seriedad que tratas a tus compromisos externos. Porque el compromiso más importante que tienes no es con tu trabajo, no es con tu imagen, no es con las expectativas de nadie. Es con la posibilidad de llegar al final de tu vida habiendo sido, en la medida de lo humanamente posible, quien realmente eras. El duelo y la determinación para terminar. Quiero pedirte que hagas 2 cosas esta noche. Solo 2. La primera es el duelo. Permítete sentir la pérdida de las versiones que no viviste. No con dramatismo, no con colapso, sino con la sobriedad de alguien que puede mirar una pérdida real, sin negarla y sin exagerarla. Esas versiones existieron como posibilidad, tenían valor real, y no las elegiste. Y eso duele, deja que duela. El dolor limpio, el dolor honesto, no destruye, purifica. Te da acceso a algo que el anestesiamiento constante te tiene bloqueado, la claridad sobre lo que realmente importa. La segunda cosa es la determinación, no la motivación, que es temporal y depende de cómo te sientes. La determinación, que es estructural y no necesita estado de ánimo para funcionar. La determinación del hombre que ha visto el fondo y ha decidido que el tiempo que queda va a ser diferente. No perfecto, no sin miedo, pero diferente, más honesto, más tuyo. El hombre que podrías haber sido no murió del todo, está esperando, no con impaciencia, sino con esa paciencia extraña de todo lo que sabe que tiene razón de existir, y simplemente espera que el momento llegue. Esta noche puede ser ese momento, no para resolverlo todo, no para hacer grandes proclamas que mañana no recuerdes, sino para hacer una sola cosa, reconocer honestamente una verdad que llevas tiempo evitando. Solo una, la más importante, la que tu cuerpo ya sabe, aunque tu mente se resista. Esa verdad es el primer paso, no el último, el primero. Y el hombre que podrías haber sido, la versión de ti que todavía es posible, comienza exactamente ahí, en ese primer paso honesto, en esa primera admisión que no necesita testigos ni aplausos, ni condiciones perfectas. Solo te necesita a ti. Dispuesto, esta noche. Escribe en los comentarios una sola palabra, la palabra que representa lo que has estado evitando. No para mí, para ti, para que deje de vivir únicamente en el silencio y empiece a existir en el mundo de las cosas reales que pueden moverse y transformarse. Una palabra, esta noche, porque el hombre que eres capaz de ser todavía no ha terminado de aparecer. Y ese hombre, ese que todavía está en camino, vale la pena todo lo que le cuesta llegar. Descansa ahora. Pero no demasiado. Mañana hay trabajo real que hacer.